Nos encontramos en el río Curundú, al lado del mercado de abastos. Podemos apreciar como todos los ríos de la ciudad de Panamá y muchos ríos del país, el alto grado de contaminación de todo tipo. Es una lástima que se viertan sobre los ríos de la ciudad de Panamá cualquier cantidad de contaminantes, de efluentes industriales, de todo lo que sobra de los talleres de mecánica, aceite de motores, aditivos. Aquí vemos un montón de residuos orgánicos, residuos de coco, cáscara de coco, de pipa, bolsas de basura, un juego de sala, alguien tiró al río Curundú. Si observamos más arriba, encontraremos toda clase de basura, de contaminación. ¿Por qué somos tan hipócritas? ¿Por qué queremos hablar de ambientalismo si el agua que atraviesa la ciudad de Panamá está totalmente contaminada? ¿Quién hace las mediciones y los muestreos de agua, de calidad de agua en estos ríos? Mientras que en nuestros proyectos mineros, como Petaquilla Gold, cada 15 días la ANAM y el Ministerio de Comercio e Industrias realizan el monitoreo de estas aguas para determinar que en efecto no hay ningún tipo de contaminación. Aquí hay peces muertos, aquí ni siquiera hay peces. Sin embargo, hay personas que insisten en culpar a los proyectos mineros por la mortandad de peces, cuando sabemos que la mortandad de peces se da en el río Estibaná, en el Tuira, en el Chucunaque, en todos los ríos de la ciudad de Panamá, producto del uso indiscriminado de agroquímicos, producto de las porquerizas, producto del desagüe de las cañerías de aguas negras que van directamente a los ríos. Este es el río Curundú. Más adelante vamos a visitar al doyé, al decano de los ríos contaminados de la ciudad de Panamá, del país y probablemente de la región. Vamos hacia el Matasnillo, con la colaboración de don Joey Guevara en la cámara, don Fernando Rodríguez, para Actualidad Minera, Carlos Salazar. Y seguiremos visitando río por río. Y pregunto, ¿cuántas minas están en el paso del río Curundú? ¿Cuál es el proyecto minero que ha contaminado el río Curundú? Al río Matasnillo, al río Charco Espíritu, al río Matías Hernández, al río Abajo, al río Tapia, al río Tocumen. Es un asunto de doble discurso. Eso en cuanto a los ríos. Les dijimos también que tenemos algo que presentarles con el problema de la basura en Cerro Cocobolo, pero antes de ir allá, quiero mostrar aquí el lingotero. Este es el órgano informativo del Sindicato Industrial de los Trabajadores de las Empresas Mineras de Panamá, el número 2, septiembre de 2009, el lingotero, con un editorial, con información de las relaciones con el Ministerio de Trabajo en la provincia de Coclé. Cláusula número 3, conoce tu convención colectiva, actividades deportivas que se desarrollan. Fíjense, ahí están, estos son trabajadores de Petaquilla Gold. Ninguno tiene rabo, ni tres cabezas, ni 20 dedos, ni se le está cayendo la piel. Ahí están. Juegan fútbol, juegan baloncesto y juegan bien. Y juegan muy bien. Es más, dentro de poco se está planificando un partido de fútbol entre la Dirección Nacional de Inspección del Ministerio de Trabajo y el personal de Petaquilla Gold de aquí, de la ciudad de Panamá. Inauguración de la Copa Citraemip, del escritorio del secretario general, pliego de peticiones a la empresa Cabo Drilling. El libro primero del Código de Trabajo dice relaciones individuales, título 2, contrato de trabajo, es decir, educación laboral para los miembros de este sindicato, haciendo uso, haciendo ejercicio de ese derecho humano consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es el derecho a la sindicalización. Y en el editorial dice el lingotero, en estos días de cambio es importante hacer un alto en el desarrollo de nuestras obligaciones diarias para hacer una reflexión sobre un aspecto que a nuestro juicio constituye uno de los pilares fundamentales sobre el cual se levanta esta organización sindical, que no es ni mía ni tuya, sino de todos. Desde su génesis, el CITRAEMIP ha implementado una política de participación abierta de todos los trabajadores mineros sin discriminaciones ni exclusiones. Una política sindical de fomento de los derechos laborales, de ampliación de oportunidades de empleo decente, del mejoramiento de las condiciones de trabajo, de la convivencia de los trabajadores en actividades educativas
culturales y recreativas y sobre todo difundiendo el uso del diálogo para resolver nuestros asuntos laborales. Cuando estas bases están bien planteadas, no habrán cambios en las empresas que puedan infundir temores en nosotros. Somos conscientes que nada es estático, que todo cambia y evoluciona, o de lo contrario seremos víctimas de los efectos del estancamiento y del retroceso. Observamos los cambios que se están generando en las empresas y desde su presidencia, sus estructuras, sus políticas. Ante ello, la unidad de nosotros, los trabajadores, es la que nos proporciona seguridad. Una buena organización sindical, una participación activa de todos sus integrantes y un seguimiento de aprobación de la misma es la mejor barrera o muro de contención ante las consecuencias que puedan generar los cambios en las empresas. Fortalecer nuestra unidad es imperativo. Apropiarnos de nuestro sindicato es el camino. Ese es el editorial de El Lingotero, el órgano de información del Sindicato de Trabajadores de las Empresas Mineras de Panamá. Bien, vimos el reportaje del río Curundú y yo me traje un artículo de la periodista Urania Cecilia Molina. Dice: el corregimiento de Curundú tiene 19.000 habitantes, otro aspecto de la pobreza. El ministro de Vivienda, Carlos Dubois, informó que con el proyecto que anunciaron ayer, las casas de madera y zinc en Curundú desaparecerán. Y allí hace todo un reportaje de lo que ha vivido una familia en este barrio, que es atravesado por el río que acabamos de ver, y que es una infamia que personas, que seres humanos tengan que vivir en contacto con ese nivel de contaminación. Y no hay solidaridad, no veo movimiento para limpiar esos ríos, no veo movimiento para proporcionarle mejor calidad de vida a las 19.000 personas que viven en Curundú. El Estado panameño está anunciando la construcción de un proyecto habitacional a gran escala para ese corregimiento. Enhorabuena, pero deberíamos ser más activos, no solamente el Estado, la sociedad como tal, los grupos organizados, las ONG, para que inviertan algo de los millones que les llegan constantemente del extranjero por oponerse a cuanto proyecto desarrollista exista. Es interesante, ¿no? Porque también tengo preparado un material en donde el presidente Correa del Ecuador se dirige a su pueblo y le da el sí a la actividad minera, sí a la minería, y explica el porqué de la necesidad del desarrollo de la actividad minera. La semana pasada, a grosso modo, pasamos los aspectos de una cartilla de minería que presenta el Estado colombiano para promover la actividad minera como política de Estado. Es probable que ahora también la veamos porque la hemos digitalizado para que ustedes puedan apreciar mejor. Ecuador, Colombia, muchos de los que de la boca para afuera se oponen a la minería, sin embargo en sus países, ahí esta es la cartilla del Estado colombiano, así es la minería. Y va dando la explicación de todos los aspectos de la actividad minera, la minería en Colombia. Explica históricamente cómo ha sido, cómo se ha desarrollado, qué están haciendo ahora mismo, ¿verdad? Minería en todos los aspectos, los procesos distintos que tiene, desde la exploración, el desarrollo y construcción, finalmente la explotación, las distintas formas, los distintos tipos de proyectos, porque no todos los proyectos son iguales, no todos los proyectos son a cielo abierto, no todos los proyectos son subterráneos, no todos son de geotecnología por sondaje, no. Son distintos tipos de proyectos que tienen distintas características. Entonces, cuando hablan, no, la minería de una vez va a desarrollar drenaje ácido, va a haber drenaje ácido. Y cuando a mí me dicen eso, no sé si reírme o llorar, sencillamente. Porque para que haya drenaje ácido, se requiere de que la roca que se está destapando, que se está exponiendo, sea una roca sulfurada. Cuando usted destapa gran cantidad de roca sulfurada, se da el fenómeno que con la meteorización, la lluvia, se da una reacción química y se genera ácido sulfúrico. Sin embargo, la naturaleza tiene también su plan de contingencia. La naturaleza es sabia. Donde hay roca sulfurada, también puede haber, y en muchos casos lo hay, roca carbonatada. Y cuando hay roca carbonatada, se neutraliza el efecto de la generación del ácido y no hay drenaje ácido. Pero donde hay roca sulfurada y no hay roca carbonatada, la ingeniería ha inventado los procesos a través de la construcción de tinas de lodos artificiales. Lodo, ¿qué es lodo? Lodo como lodo,
algunos de los camarógrafos, el personal técnico, todos los que están, jugamos guacho cuando éramos muchachos. ¿Ustedes recuerdan cuando jugaban guacho? Eso es lodo, eso mismo se coloca en tinas, se dirige la corriente y se produce con la arcilla, las raíces, cobilla de puerco, el carrizo de papaya, la hoja de nance, se produce una reacción biológico, físico, química que neutraliza la generación del probable ácido. Y entonces es que se suelta a la escorrentía un fluido inocuo y no hay daño. Si esa teoría de que cuando usted destapa una gran cantidad de roca, inmediatamente, automáticamente, alegre y carnestoléndicamente se forma el drenaje ácido, significaría que todo el corte de Culebra fuera un lago de ácido sulfúrico, porque de aquí sacamos millones y millones de toneladas de material pétreo y lo descubrimos en una zona boscosa tropical, de selva, donde llovía y donde se inundó esto, cuando se construyó el lago artificial más grande del mundo en su momento, que es el lago Gatún. Entonces todo el corte Culebra que estamos viendo aquí debe ser drenaje ácido, debe ser de ácido sulfúrico. Mentira, absolutamente falso. Hay que leer, hay que prepararse, hay que estudiar. Esto es científico, por eso mencionaba los nombres de especialistas panameños y le pido perdón a los que omití, porque aquí sí tenemos gente capaz de desarrollar los proyectos como tiene que ser, aplicando tecnología de punta y siendo amigable con el entorno. Pero esto involucra una serie más de aspectos, las relaciones con las comunidades pobres en su gran mayoría. Las relaciones con ellos, donde no hay escuela, donde no hay centros ni atención médica, donde no ha habido transporte porque no existían las carreteras, donde se le ha salvado la vida a mucha gente sacándolos en helicóptero, mordidos de culebras, mujeres que están a punto de dar a luz y no pueden. A mí me tocó en la comunidad de Calobébora, en el norte de Veraguas, distrito de Santa Fe, en las márgenes del río Calobébora, en el mar Caribe, donde desemboca el río, está la comunidad de Calobébora. El presupuesto de helicóptero, esto fue en 1997, el presupuesto de helicóptero lo gastamos sacando enfermos. Ni una muestra cogimos, me corrí el riesgo de perder mi trabajo. Pero ¿qué resulta? Una jovencita de 14 años está a punto de morir porque el chamán, el brujo del pueblo, dijo que ya la criatura estaba muerta. Observen, hay que ir al médico, hay que atenderse con los especialistas. Y nosotros cogimos el helicóptero. Me acuerdo que el piloto era Néstor Miranda. Digo, don Néstor, vamos para Santiago, vamos a llevar a la chiquilla a Santiago. Y le salvamos la vida a la madre y a la niña. Allí viven las dos en Calobébora. Cuando habíamos bajado en Calobéborita para recoger a otro enfermo, había un grupo de moradores, machete en mano, gritándonos improperios. Y el más agresivo, el más violento, que me causó una impresión de verdad, ver el odio que emanaba de su actitud, lo reconocí 2 días después cuando tuvimos que ir a recoger un niño de unos 10 años que se le había salido este hueso de aquí, se le había salido. Se cayó de un caballo y era el hijo de él. O sea que si nos hubiésemos largado como él quería, solamente Dios sabe cómo estaría su hijo. Pero cuando estamos levantando vuelo para llevar al chiquillo al hospital de Santiago, nos hacen seña, una mujer nos hace seña desesperada y bajamos el helicóptero. Un niño de 3 años, yo no sé cómo le ocurrió, ellos dicen que se cayó y en la pantorrilla el machete casi que le parte la pierna en 2. Lo llevamos, le salvamos la vida a todos esos niños. Cuando terminamos los recorridos, me dice el capitán Miranda, ingeniero, se acabó el presupuesto de vuelo. ¿Cuántas muestras tenemos, Luis Pérez, emérito? Ni una. Si no hemos salido a trabajar, hemos estado de ambulancia. Porque estamos hablando de una región en donde no hay carretera, en donde se viaja por mar, por todo el Caribe para llegar a Colón, en donde se viaja a caballo. Los maestros, educadores de zonas remotas, mi respeto, que tienen que pasar 14, 17 horas a caballo para llegar a su escuela para impartir clases. Bueno, esa gente que no tienen escuela, que no tienen centros de salud y que no tienen transporte para salvarle la vida a sus niños y a sus mujeres pariéndose, esa es la gente que aprecia la presencia de los exploradores.